Bueno, buenos días a todos. Gracias por la invitación para compartir nuestros resultados de este proyecto COVID que se titulaba Identificación de la presencia de COVID-19 y otros coronavirus en animales domésticos y silvestres de 2 hotspots en Argentina. En este proyecto trabajaron conmigo la doctora Silvia Mundo, que va a presentar resultados también, el doctor Miragaya y el doctor Capitelli de la UBA. Bueno, es inevitable hablar un poquito de la familia para entender un poco el razonamiento detrás de este proyecto. Esta es una familia que nosotros en veterinaria conocemos muy bien porque hay múltiples ejemplos de coronavirus en mamíferos y en aves. Son o fue por mucho tiempo 3 familias principales: los alfa, los beta y los gamma. Alfa y beta asociados fundamentalmente a mamíferos y los gamma asociados a aves. Pero después surgió una nueva familia que un poco muestra las características de esta familia, que es la capacidad de poder infectar animales de diferentes especies. En este género se han hallado virus en mamíferos que son positivamente de origen aviar. Así que no es más ya estricto esto de que mamífero infecta a mamífero. Otra cosa interesante, como ustedes habrán podido aprender de esta familia, como yo, que los ancestros de los virus de mamífero son virus de otro mamífero que es el murciélago. Acá incluiría también posiblemente el roedor. Y ellos son los antecesores de todos los otros virus que a su vez han estado intercambiando secuencias genómicas entre ellos, porque nosotros sabemos positivamente del virus de la eh, gastroenteritis transmisible del cerdo, tiene cosas de gato y de perro. Por supuesto, la familia más archiconocida es beta por representantes en veterinaria, porque sabemos que ya ha habido 3 incidentes en los cuales el virus surgió o infectó a partir del murciélago un huésped intermediario, como puede ser la civeta para el tipo 1 o el dromedario para el caso de MERS, que todavía está circulando, y en este caso todavía no sabemos muy bien quién pudo haber sido y si lo hubo un huésped intermediario. Recordarán que se le apuntó al pangolín, cosa que no está muy clara aún. Pero los alfa también tienen un historial de eventos zoonóticos. Tenemos camélidos, como acá en los asiáticos, ha habido un cuadro reportado en humanos de enteritis, de gastroenteritis, donde el virus era un virus de alpaca. O sea que también acá hay camélidos involucrados. Esto es para llevarlos un poco mejor a entender las 2 situaciones diferentes que planteamos en este proyecto. En SARS, como mencioné anteriormente, sabemos en SARS como en otros que los reservorios son o murciélagos o roedores o aves, en las cuales por las características particulares de estas especies, bueno, el murciélago es el único mamífero que vuela, en ellos hay una infección persistente de virus que conviven con el animal y que entonces son fuente inagotable de virus que, si están estas especies en contacto estrecho y bien frecuente con otras especies, existe la posibilidad de que virus de estas especies puedan infectar una nueva especie. Esto es súper conocido y de hecho acabo de mencionar varias especies intermedias sospechadas en todos estos casos. Ahora, esa especie intermedia es un virus que puede adaptarse a esa especie y puede generar la misma situación que el murciélago con ellos, o sea, es un virus que se adapta a esa especie, adopta un carácter de esa especie y después
tiene la mala suerte, el humano u otra especie, de tener contacto con estos animales y por ahí existe la posibilidad de que de esa población viral exista algún virus que pueda infectar exitosamente esa nueva especie. Nosotros, por supuesto, como humanos, ponemos al humano como el más importante, pero no quiere decir que no exista y que la cadena continúe con la infección de otras especies. En las situaciones anteriores yo no sé qué virus está infectando, no sé qué virus está circulando, pero del humano hacia adelante sabemos ahora que SARS-2 pudo pasarse del humano a otras especies, al gorila, a felinos salvajes, a sus mascotas, a los bisones, y que incluso el bisón llegó a volver a infectar al humano. Bueno, esta parte del proyecto es diferente porque aquí sí propusimos estudiar SARS-2 en mascotas, en la mascota que pudiésemos encontrar. Y, por supuesto, al principio del proyecto, que no se sabía lo que se sabe hoy, sabemos que esto puede llegar a ser mucho más extenso y que el humano, como otras especies en el medio, pueden seguir infectando. Incluso el humano quizás tenga la capacidad de volver a infectar animales de fauna. O sea que esto epidemiológicamente es como un circuito en donde hay especies susceptibles y especies resistentes. Bueno, entonces el primer hotspot que nosotros propusimos fue Jujuy porque ahí existe una convivencia de hace mucho tiempo entre murciélagos, que aquí están los que pensábamos muestrear y en rojo los que efectivamente muestreamos, conviviendo con roedores y conviviendo con camélidos. Así que de ellos sacamos todas las muestras que pudimos, incluso capturamos insectos, porque me interesa el tema de insectos, a ver si que estamos todavía procesando, si hay presencia de corona en estos animales. Y si bien proponíamos, perdón, obtener muestras de sangre de murciélagos y demás, es muy difícil en murciélago, no, nada más pudimos conseguir muestras de hisopados orofaringios y de materia fecal, que es una muestra fácil de obtener. Después tuvimos otro nicho que surgió casi accidentalmente porque una persona de La Pampa vino a ayudarme. Entonces, o estudiamos o muestramos otro nicho importante, interesante en La Pampa, en donde aquí había murciélagos interactuando, por supuesto, con roedores, pero también con peludos, que no nos olvidemos es el pangolín americano. Y por sus características también, que es un animal que come de todo e interactúa con todos, nos pareció muy interesante también incluir muestras de estos animales. El tercer hotspot es diferente, como mencioné anteriormente, nosotros, yo no sé qué virus vamos a encontrar, acá sí buscamos positivamente, orientamos la búsqueda a buscar SARS-CoV-2 en todas las especies que aquí ven y que, por ejemplo, algunos siguen siendo desconocidos, como por ejemplo hay gente que tiene roedores de mascota. Bueno, nosotros la idea era muestrear lo que pudiésemos muestrar y terminamos mostrando fundamentalmente perro y gato, ¿no? Nada más. Pero estas son animales que aún hoy en día sería interesante muestrear porque son animales que pueden llegar a ser mascotas, como los hurones, por ejemplo, que existe gente que tiene hurones de mascotas, no es tan común, pero los hay. Bueno, ¿cómo fue la estrategia para este muestreo, el procesamiento? Bueno, como les dije, lo que es fauna, nosotros no sabemos qué virus vamos a encontrar, así que en estos casos la opción fue un pan-corona, o sea, una PCR degenerada que amplifica cualquier coronavirus, y los positivos, la idea fue en colaboración, o es en colaboración con el doctor Daniel Pérez en la Universidad de Georgia, hacer secuenciación completa de aquellos que son positivos. Por supuesto, hay también serología, que la doctora Mundo les hablará al respecto, y las muestras de mascotas era lo mismo, pero aquí positivamente buscamos SARS-CoV-2 y la idea es secuenciar, o era secuenciar aquel positivo, el genoma completo.
Bueno, aquí tenemos los resultados de la RT-PCR. Acá está incluido todo, o sea que tenemos más de 600 muestras que se procesaron entre murciélagos, roedores, armadillos, camélidos, entre los que hay llamas y vicunias, caprinos y equinos. No mencioné esto antes, pero a veces llegábamos a un lugar en donde había una estrecha relación de estos animales con vampiros, así que también optamos por muestrearlos porque están todos conectados con todos. Lo que está en las flechitas naranjas son aquellas muestras que, aparte de dar positivo en la PCR, pudimos secuenciar y corroborar que fueran secuencias de murciélagos. Hay otras, por ejemplo, en armadillo y en camélido, algunas muestras de camélido, estamos todavía trabajando porque han dado por PCR, pero la secuenciación es conflictiva en el sentido de que pensamos que hay más de un templado en esos resultados. Cuando ustedes hacen una PCR degenerada, es medio inevitable que se amplifique también algo del animal o algo ambiental. Entonces, esto tenemos que pulirlo porque realmente es interesante si hay alguna secuencia de estas otras especies. Y tenemos estas secuencias de caprinos y equinos, de las cuales estamos esperando el resultado de secuenciación. Por ende, lo que tenemos acá, en esta filogenia, fundamentalmente son las secuencias solo de los murciélagos y de roedores. Todas las estrellitas, perdón, corresponden a muestras de roedores, perdón, de murciélagos o de roedores que hemos corroborado por secuenciación. O sea, de las conclusiones más importantes, algunas esperables, es que son todos alfa coronavirus. Existen hematófagos, secuencias de hematófagos que agrupan con hematófagos, en todos los casos siempre con Brasil. Tenemos secuencias de frugívoros que hemos hallado, que interesantemente los frugívoros tienen secuencias que son bastante más cercanas a los hematófagos que, que los otros. Y es interesante porque estas muestras de frugívoros fueron obtenidos de una mina en donde coexistían todas estas especies de murciélagos. Y después tenemos así dos grupos importantes de insectívoros, los que en realidad lo que observamos es otra característica también reportada en la literatura, que especies o muestras de una especie de murciélago, las secuencias que se hallan son de murciélagos de otra especie. O sea, por ejemplo, encontramos de miotis que, por ejemplo, como acá, por ejemplo, de miotis que agrupan con molossus. Pero esto es comprensible porque en todos los lugares que muestramos, todas estas especies vivían con otras especies, con otros géneros de murciélagos. Acá tenemos los dos roedores, que también son dos muestras positivas, que agrupan con dos grupos de insectívoros diferentes. Y también tenemos un caso raro, que es este Histiotus. Es una muestra de un murciélago insectívoro que, sin embargo, tiene mucha similitud con hematófagos, que estamos esperando, esperamos que pueda el doctor Pérez secuenciar el genoma completo de este positivo para terminar de interpretar qué es lo que está ocurriendo. Por supuesto, no encontramos ningún beta coronavirus porque, bueno, más o menos es esperable. En América no han sido eh, reportados o sea, con alguna frecuencia. No es muy común la descripción de beta coronavirus. Entonces, esto resume un poco lo que acabo de decir, son de lo que es murciélago, alfa coronavirus, son en su mayoría, perdón, en su totalidad son alfa coronavirus de murciélagos. Corona de un género se halla en otro género de murciélago, también reportado. En general, las secuencias de insectívoros, hematófagos y frugívoros agrupan entre sí, o sea, si son de insectívoros, se encuentran o agrupan con insectívoros en la mayoría de los casos con secuencias reportadas en Brasil, lo cual es más o menos esperable. Las secuencias halladas en los roedores no sabemos muy bien qué quieren decir porque muchas de estas secuencias
pueden ser ambientales, así que esto también tiene que investigarse con una secuenciación completa para ver si ha habido algún, algún fenómeno de recombinación. Y los potenciales positivos que lo dejamos en, digamos, en suspenso hasta nuevo aviso, que son estas secuencias de cabras y equinos que pueden ser, es posible que puedan ser coronavirus, pero aquí nuevamente, como dice acá el último comentario, necesitamos secuenciar el genoma completo porque de esa manera podemos saber si ha habido interacción con las otras especies, murciélagos, roedores que hayan convivido con ellos. Bueno, el otro hotspot que dijimos es fundamentalmente la búsqueda de SARS. Aquí les muestro el resultado. Acá nos ayudaron mucho el doctor Pérez Bonet, de una empresa que desarrolló el kit de LAMP CRISPR para COVID, así que él procesó algunas de estas muestras y nos donó un kit de real time, con lo cual corroboramos esta muestra positiva de un canino. Esto es el resultado por LAMP CRISPR, así que esta es una muestra de una persona positiva, tenía varios animales, pero esta fue la única muestra positiva que también coincidió con datos serológicos. Bueno, entonces, para terminar, necesito agradecer a un montón de instituciones o de gente. Acá tenemos, eh, por supuesto, al MinSit, por habernos generosamente otorgado un proyecto a nosotros. Eso nos sentimos muy honrados que haya sido así. A veterinarios a trabajar en este tema, al doctor Miragaya y al licenciado Bracamonte de Jujuy, porque es él el biólogo que nos ayudó a identificar las diferentes especies de murciélago, cosa que nunca hubiéramos podido hacer por nuestra cuenta. Es muy difícil saber qué tipo de murciélago estamos muestreando. A las veterinarias de Simone y Borisovsky, que nos proveyeron de numerosas muestras de pequeños, si bien el positivo no fue de las muestras que ellas nos proveyeron, fueron muy generosas en siempre ofrecernos muestras durante todo este tiempo. Al doctor Pérez Bonet, que fue el que nos procesó las muestras de pequeño, las corroboró y nos donó el kit de real time con el cual chequeamos no solamente esta muestra positiva, sino otras muchas que fueron negativas, de perro y de gato. Y fundamentalmente al doctor Lucero Arteaga, que vino de la Universidad de La Pampa y que hizo todo el trabajo que ustedes ven aquí, él con mucha generosidad y con el solo interés, como él decía, de aprender, se vino de La Pampa y me dio una mano en este proyecto cuando nadie en la UBA estaba trabajando. Bueno, y quiero dedicar esta charla a la memoria de mi amiga Patricia Zamorano, que falleció hace muy poco, una excelente investigadora que solo a pesar de su enfermedad se dedicó a ponerse al día, como decía ella, de los papers que tenía atrasados, olvidándose de su enfermedad, y por sobre todas las cosas era una muy buena persona. Así que le dedico a ella, a Patricia, donde quiera que esté. Y ahora sí, muchas gracias.